noche a todos por aquí en la sesión de Zoom de Sesiones para Entender. Muy buena noche. Acá también estamos ya en vivo en YouTube. Espero que ahora sí funcione esta cuestión. Les había comentado que estábamos haciendo un experimento para hacer esta transmisión en vivo y poder compartir este conocimiento que está dentro del curso Historia Exponencial, que es precisamente esto de la conquista de México, que hemos pues visto que es muy importante, sobre todo en relaciones internacionales, en geopolítica y en historia, en cultura general, el entender, sobre todo los que somos mexicanos, ¿no? La mayoría aquí somos mexicanos, habrá algunos latinoamericanos y algunos otros europeos, pero finalmente este conocimiento de la conquista, bueno, de la cuestión antes de la conquista, previa de la conquista, en lo que ahora es México, la estudiamos muy poco y está muy difusa, ¿no? Conocemos algunas palabras en náhuatl, otras en otomí, no entendemos muy bien quiénes son los tlaxcaltecas, quiénes son los mexicas, quiénes son los mayas, ¿no? O sea, como que hay una revoltura un poco de todas estas culturas y precisamente por eso nos dimos la tarea un poco de compartir sobre todo estas sesiones para poder difundir este conocimiento y poder ponerlo de principio a fin, ¿no? Ya saben que hemos nosotros trabajado desde hace ya muchos años por la metodología de escritura internacional y esta metodología implica poder tener la línea de tiempo en donde pues tenemos desplegada toda la historia mundial, el escaneo de todos los países del mundo también, además que tenemos los cuadernos nacionales, ¿no? Entonces cada país del mundo, en cada una de las historias del mundo, vemos paralelamente cómo funciona, qué es lo que ha ido sucediendo, ¿no? En estos distintos lugares del mundo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues ahí estamos y estamos tratando de difundir esta cuestión, por lo cual los invito a que nos acompañen. Estamos en vivo todos los martes de junio a esta hora, bueno, ahora aquí en YouTube y en la sesión de Zoom normal para los estrategos. Y además también los invito a que independientemente de las sesiones en donde nos vean, nos puedan escribir, nos puedan mandar alguna pregunta o comentar alguna cuestión. Dijimos la vez pasada, ¿no? Hay muchos datos precisamente que nos sirven para poder decir que la conquista fue de una manera, fue de otra, y entonces ahí está el debate, y precisamente para que ustedes tengan un criterio propio y puedan determinar qué es lo que sucedió, pues vamos a revisar cronológicamente esta historia de la conquista de México. Bienvenidos a todos los que están por acá. Vamos a revisar esto que fue donde nos quedamos la vez pasada. La vez pasada ya platicamos, comenzamos a platicar acerca de algunas cuestiones previas. Veíamos el contexto en Europa. Bueno, aquí del lado izquierdo tenemos, como saben, el cuaderno de historia exponencial, el curso de historia exponencial, y aquí tenemos la línea de tiempo de México, ¿no? Es lo que vamos a revisar ahorita. Decíamos que la vez pasada habíamos estado revisando precisamente lo que estaba pasando en Europa y nos quedamos platicando lo que estaba sucediendo con la cuestión de la expansión del Islam. Dijimos que las fechas para el cambio de la época, de la Edad Media a la Edad Moderna, para poder determinar este cambio, es precisamente el descubrimiento de América o el encubrimiento de América, o cuando Cristóbal Colón finalmente llegó a este territorio americano y empezó a explorar, y de ahí viene todo lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, nos quedamos viendo los tres viajes de Colón la vez pasada, platicamos precisamente de que no había sido fácil para lo que ahora es España. En esta época, pues no existía España como tal, eran pequeños reinos que estaban expandiéndose y el plan, precisamente el plan de los reyes católicos era poder sacar a los moros del territorio de Europa, de España, de la península de Granada, ¿no? Vimos ahí un poco la guerra de Granada. Y entonces expulsarlos y poder establecer en Europa, ya toda la parte europea, territorial, cristiana, ¿no? Y además con el control del que futuramente va a ser el Estado español. A partir de ahí se van a empezar a unir algunas de los reinos en España, el reino de León, el reino de Castilla, como vemos, ¿no? Con el matrimonio, y posteriormente pues se van a consolidar ya un tiempo después como el país, como España, como lo conocemos actualmente en España, ¿no? Y bueno, ahí se va a quedar consolidado. Mientras tanto, pues se está conformando, también esto lo vamos a ver ahorita, precisamente cuando se conforman los imperios. No es que los imperios tengan poder total en el primer momento en el que se conforman, ¿no? Acuérdense de Roma, por ejemplo, que estaba la loba amamantando a Rómulo y a Remo, y en ese momento se conformó, según la mitología, el Imperio Romano, ¿no? Pero el Imperio Romano no empezó siendo fuerte, empezó siendo
pues precisamente estos niños tenían que crecer, tenían que ir conformando a la población, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el inicio del imperio es el inicio de esta sociedad y a partir de esta sociedad se va a ir conformando, se va a ir consolidando, mejor dicho, ¿no? La sociedad en el futuro. Bueno, ahí estaba en España, estábamos viendo estos viajes de Colón, vimos los tres viajes de Colón, las embarcaciones, y bueno, estábamos viendo, como decíamos, como película de Tarantino, ¿no? Porque estábamos viendo lo que pasaba en Europa. Por lo regular, nosotros estudiamos en la escuela lo que está pasando con respecto en Europa, ¿no? Precisamente, lo que pasa con los reyes católicos y lo que pasa con la época de la modernidad, que también vimos la vez pasada, ¿no? Todo este movimiento cultural, político, económico, de la época moderna, ¿no? Todo lo que cambió en la modernidad, precisamente eran estas formas de ver al mundo, ¿no? De interpretarlo a partir de la religión católica y luego a partir ya de un concepto un poco más amplio, a partir de la apertura de pensamiento, de las ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y la parte bueno, de México en este caso, la empezamos a ver, a medio ver, pues ya que llegan los españoles. Entonces, por eso decía, como película de Tarantino, vamos a ver, ya vimos lo que estaba pasando en Europa, y paralelamente en México estaba precisamente este personaje, Moctezuma II, que es el que tenemos nosotros más conocimiento, el que escuchamos más, porque es el dirigente, es el gobernante que estaba justo cuando llegó Hernán Cortés. Vamos a revisarlo acá en el cuaderno de Historia de México para ir cronológicamente, porque también empezar la historia de México, la historia de Mesoamérica, a partir de aquí, pues sería quedarnos cortos, ¿no? Entonces vamos a pasar muy rápidamente, cronológicamente, para que vayamos viendo qué pasó y podamos ir ubicando quién era quién, ¿no? ¿Quién era quién? Y aquí está la referencia, aquí, bueno, aquí quiero decir en el cuaderno de México. Aquí eventualmente también, este es el cuaderno esta es la línea de tiempo de México en particular. Como saben, tenemos una línea del mundo y le hacemos un zoom y esta es la línea particular de México. Aquí tenemos los elementos que vamos a ir revisando y la época, ¿no? Si nos íbamos más para atrás, pues no íbamos a acabar. Acuérdense que estamos desde el Big Bang, pero vamos a comenzar aquí, vamos a comenzar la historia justo en el año 820. Otra cosa, acuérdense que las fechas no son exactas, ¿no? O sea, evidentemente no tenemos la fecha exacta en el que llegaron a instalarse los grupos primitivos y etcétera, ¿no? Otras fechas no son exactas. Y además, también esto es muy interesante, ¿no? Últimamente, o sea, últimamente quiero decir, hace un par de años, hace 5 años, todavía se están encontrando algunas cuestiones novedosas, o sea, están todavía haciendo descubrimientos dentro del Templo Mayor en la Ciudad de México. Está habiendo excavaciones y están encontrando algunos elementos que les permiten ir reinterpretando, ¿no? Seguir interpretando lo que sucedía. Entonces, las cuestiones de mitología, lo que hemos escuchado de Quetzalcoatl, de Huitzilopochtli y, bueno, de todas las deidades que se iban aplicando a los diferentes pueblos que se fueron asentando a lo largo del tiempo, todavía es muy, muy voluble, ¿no? O sea, todavía hay muchas interpretaciones. Por eso también muchos debates al respecto con respecto a los elementos de la cultura, ¿no? Entonces, esto téngalo muy en cuenta porque no hay una cuestión definitiva, ¿no? Y hay muchas interpretaciones, pero pues vamos a hacer referencia a ellas. Y bueno, les estaba enseñando el cuaderno, digo, la línea, esta es la línea que vamos a ver ahorita, la línea de México. Hasta acá está aquí en el 1325 está la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a ir un poco más atrás, como decíamos, aquí en la 820, y en el cuaderno de México, aquí está el cuaderno de México, tenemos la referencia, ¿no? La referencia aquí es el nacimiento de Cristo. Nació en el año 0, bueno, ya dijimos que nació en el año 2 o en el año 4 antes de sí mismo, ¿no? Bueno, es una cuestión que tiene que ver con los calendarios, pero ahí está la referencia, ¿no? Y luego tuvo su vida, a los 33 años fue cuando lo crucificaron, resucitó, y posteriormente ahí está la referencia mundial, ¿no? En todo el mundo, aunque sean musulmanes, reconocen la fecha de Cristo como un punto estratégico, ¿no? Entonces, por eso lo usamos, independientemente que aquí en América, obviamente, pues no conocían a Cristo, ¿no? Ahí está, ¿qué pasó? En el año 820 después de Cristo, la mitología, que acuérdense también que la mitología no son hechos específicos, ¿no? La mitología son interpretaciones. Los pueblos más antiguos de toda la humanidad, no nada más los pueblos mesoamericanos, sino que los pueblos en su mayoría, cuando empiezan a adquirir esta conciencia de sí mismos, de vida, de la nación, etcétera,
empiezan a tener necesidad, como todo ser humano, de la interpretación del por qué uno está vivo, ¿no? Y entonces siempre se acerca o se auxilia de la interpretación mitológica para poder entender, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza y para poder entender la vida misma, los ciclos de la muerte, etcétera. Cuando el ser humano se empieza a dar cuenta de eso, bueno, adquiere o toma a la mitología, la herramienta de la mitología, como para poderse explicar precisamente pues estos sucesos, ¿no? Entonces, bueno, estas mitologías no tienen que ser verídicas. A veces y muchas veces se combinan las mitologías con la realidad y entonces a veces, bueno, es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí está la primera idea, la primera historia. Ah, además otra cosa, bueno, antes de, también como decíamos, ¿no? Nos podemos ir hasta el Big Bang. Las primeras civilizaciones en Mesoamérica, los olmecas, datan de años antes de Cristo, ¿no? Y entonces ellos ya también, como decía, tienen una interpretación que es mitológica acerca de los seres, de los ciclos de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza, de la muerte, por ejemplo, ¿no? Del fenómeno de la dualidad, este fenómeno que ha estado, que ha sido estudiado, ¿no? O revisado o reconocido, digámoslo así, por muchas sociedades en el mundo, ¿no? La dualidad reconocida como, pues como el día y la noche, el hombre y la mujer, el bien y el mal. Y entonces estos principios permanecen a lo largo del tiempo, aunque se les vayan cambiando los nombres a las deidades, ¿no? En algún momento hay muy poca información, mejor dicho, hay muy poca información acerca de los olmecas, porque datan de tanto tiempo y no había un registro escrito, no había códices, por ejemplo. Entonces se ha perdido mucho de la cultura o del concepto de lo que buscaban estos personajes y se tiene que reinterpretar. Pero digamos que los olmecas, así como pues, otras culturas, ya habían reconocido esta dualidad de la vida y ya la habían representado en algunas figuras, en algunas deidades, ¿no? Y entonces ahí están estas deidades desde antes, ¿no? Y luego las civilizaciones también es parte de los mismos. Las deidades ya existen, ¿no? Bueno, el concepto de la dualidad ya existe, ya las personas lo reconocen, ya hacen rituales para poder reconocer la fertilidad, por ejemplo, ¿no? El día, la noche, los ciclos. Y posteriormente, como les decía, es un misterio, ¿no? Muchas sociedades, muchas culturas desaparecieron y bueno, hay interpretaciones acerca de por qué desaparecieron. Y bueno, ahí van, ¿no? Reconociéndose o sabiendo por qué es que desaparecen estas culturas y llegan otras culturas posteriormente y estas otras culturas reinterpretan estas deidades que ya estaban marcadas en piedra, en algunas construcciones, en algunas pirámides. Y entonces estas nuevas deidades con los mismos poderes, digámoslo así, se les da otro nombre. Entonces, es lo que va a pasar precisamente en la época prehispánica. En esta época, en el 820, que vamos a ver qué pasó ahí, en el 820 ya existían estas deidades por ahí flotando en el colectivo imaginario de las poblaciones, de las sociedades. Estas sociedades en Mesoamérica pues no tenían elementos de escritura en ese momento, de todos plasmados como una cultura, ¿no? Entonces, a partir de ahí la mitología comienza. Se dice que hubo 7 tribus nahuas, 7 orígenes de las primeras tribus, ¿no? De los primeros grupos de personas que surgieron, digamos, esta la imagen, ¿no? Era como 7 cavernas y toda la mitología que implica, ¿no? Estar dentro de la tierra, salir del útero de la tierra, existir, ¿no? Estas 7 tribus que salieron, nacieron, digámoslo así, y de este lugar que es conocido como Chicomostoc. Aquí estaba este lugar mitológico. Y este lugar mitológico estaba en Aztlán, seguramente lo de Aztlán si lo han escuchado, ¿no? Precisamente porque los aztecas vienen de Aztlán, ¿no? De esta región. Entonces, no se sabe muy bien si Aztlán estaba dentro de Chicomostoc o Chicomostoc estaba dentro de Aztlán, pero estos dos territorios, estos dos lugares, pues estaban en algún lugar en el norte de México. Ya posteriormente se fue buscando, están aproximadamente en Nayarit, en Zacatecas, ¿no? Y de ahí aproximadamente surgieron estas 7 tribus originarias que son las que van a poblar la Ciudad de México en la actualidad, ¿no? Y bueno, desde antes de la conquista. Y aquí está, ¿no? En este cuadro fueron estas 7 culturas
diferentes en muchos sentidos, ¿no? Diferentes en cuestiones culturales, pero con el mismo lenguaje. Aquí se empieza a desarrollar el náhuatl, y el náhuatl es propio de las personas pues que hablan precisamente náhuatl, los nahuas, ¿no? El grupo de personas que se conocen como nahuas son prácticamente todos, porque todos hablan el mismo idioma que es el náhuatl, aunque tengan esta diferencia o estas diferencias culturales, ¿no? Y estas primeras tribus son los chalcas, ahí está, los ochimilcas, los tlaxcaltecas, los tlahuicas, tepanecas, acolguas y mexicas. Los mexicas son los que finalmente van a terminar dominando y son de los que va a provenir el nombre de México, ¿no? Del Valle de México, mexicas. Pero existen o coexisten estas otras civilizaciones, culturas, son pueblos pequeños, ¿no? Son pueblos pequeños, imagínense algunas colonias, algunos miles de personas, cientos de personas que están migrando desde el norte y van bajando, ¿no? Poco a poco. Son estas siete. De estas siete se va a formar toda la población de la Ciudad de México posteriormente, ¿no? Pero ahí vienen, salieron posteriormente otros grupos más pequeños aún, aquí están, ¿no? Los huecoxingas, los chalcas, los maninalcas, los chichimecas, etcétera, que estaban también en algunas otras regiones dispersos dentro de este territorio. Aquí está, ¿no? El mapa incluso lo vemos en la línea de Mesoamérica y de las regiones que estaban mayormente pobladas, ¿no? A partir de estas regiones de aquí, o sea, de aquí en el norte, las sociedades y las culturas eran más bien nómadas o seminómadas. Y entonces, bueno, vamos a hablar de ellas en el futuro, pero digamos que las que conformaron, las que se asentaron dentro del territorio nacional, pues son estas siete que vemos aquí, que son las que finalmente fueron expandiéndose desde, decíamos, ¿no? Desde Aztlán, van caminando y van asentándose, ¿no? Como decía, hay muchas interpretaciones, los mexicas, algunas salieron primero, otras salieron después. Los mexicas no van a salir específicamente en este momento, ¿no? Van a salir un poco más adelante, estábamos viendo los años, el 820. Entonces van saliendo, van surgiendo estas sociedades. Aquí, bueno, aquí hay algunas entidades, ¿no? Que estamos viendo en el cuaderno de México. Como decía, hay muchas interpretaciones de estas dualidades, pero ahí se van conformando, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces van avanzando un poco el tiempo y estas sociedades, estas siete regiones, estos personajes, se van asentando principalmente en Azcapotzalco. Azcapotzalco es una ciudad hermana de lo que próximamente va a ser Tenochtitlan, ¿no? O sea, vamos cronológicamente. Vienen estas tribus, se empiezan a asentar en diferentes lugares del Valle de México, y en la parte de lo que actualmente es Azcapotzalco se junta una gran cantidad de personas y se empiezan a reunir, o sea, empiezan a conformar, a consolidar una sociedad cada vez más grande, ¿no? Los demás eran pequeñitos todavía, eran comunidades chicas que estaban todavía en algunos casos moviéndose de una región a otra, pero ya en la parte de Azcapotzalco se mantienen estos personajes, que son los tepanecas. Los tepanecas, con diferencia, precisamente los mexicas, pues son de estas culturas, de estas siete culturas, ¿no? Que a final de cuentas, pues van a ser muy semejantes todas, ¿no? Por el lenguaje, como decíamos. Bueno, ahí está la fundación de Azcapotzalco en el año 995. Esta era en un principio la ciudad más grande, eran comerciantes, empezaron pues como comerciantes empezaron a desarrollar caminos, ¿no? Para poder estar en todos lados, para poder tener comunicación, empiezan a dominar, eran guerreros también. Todas estas culturas eran guerreras. Lo que pasa es que los mexicas eran todavía más guerreros que los demás y los pudieron someter en el futuro, ¿no? Pero estas comunidades, los tepanecas de Azcapotzalco, también eran guerreros y también dominaban territorio, ¿no? Estaban expandiendo, aunque no de la manera como la vimos o como la vamos a ver después de los mexicas, tan violenta, ¿no? Como también otras naciones que hemos visto de forma muy violenta que se van expandiendo muy rápido. Y ahí está, ¿no? Llegamos al año 1000. Bueno, obviamente estas culturas llevaban un calendario diferente, tenían ciclos distintos, ¿no? Aquí los ciclos distintos lo manejamos un poco la vez pasada, hablábamos acerca de que la importancia de los ciclos y de la mitología, de la espiritualidad de estas culturas, nos da la pista para poder entenderlas mucho mejor, o sea, para poder entender cómo es que en el futuro van a ser sacrificios humanos de forma tan normalizada
que cuando llegan los españoles obviamente se horrorizaron porque vieron que esto era un sacrilegio y pues obviamente debe ser muy impactante ver cómo le cortan la cabeza a la gente y las van colgando ahí en el Zompantli, ¿no? Lo habíamos comentado. Entonces, esta perspectiva de que tienen, esta cosmovisión que tienen estos pueblos, es, sí, claro, es comercial, vamos a ver más adelante que los mexicas pues tienen una idea un poco más violenta, pero sobre todo también es muy espiritual, es muy de conexión con la naturaleza, cosa que pues en la época actual evidentemente se ha perdido mucho porque pues ya estamos en contacto con la tecnología, ¿no? Ya incluso el piso, ¿no? Es de concreto, ya no tocamos la tierra o el pasto, ¿no? Ya los árboles los vemos ahí nada más en los camellones, ¿no? Bueno, es un decir, obviamente sí hay, pero el contacto con la naturaleza en esta época era totalmente distinto, ¿no? Y esta ritualidad que tenían de las dualidades del día y de la noche va a ser muy importante para poder entender el pensamiento, ¿no? Y el ejemplo era, o el ejemplo es de cómo nosotros también en esta época actual normalizamos muchas cosas que en otra época podrían ser totalmente distintas, ¿no? O incluso en el presente hay culturas en las que cambiamos muy abruptamente de los conceptos que se tienen, ¿no? Luego les pongo el ejemplo de que si nosotros hubiéramos nacido en China, comeríamos perro sin tener ningún problema, ¿no? Es una cuestión cultural. Y en Medio Oriente, pues tienen varias esposas, ¿no? Y entonces hay cuestiones que a nivel moral, por ejemplo, pueden ser chocantes, pero para poder entender a los pueblos, pues hay que tener en cuenta que no hay que juzgarlos o no hay que analizarlos desde la perspectiva occidental, ¿no? Sino desde su propia perspectiva, desde su propia cosmovisión, qué es lo que para ellos significaba. Bueno, ahí está. Entonces, ya decíamos que aquí estaba, ¿no? Aquí está en el Cuaderno de México, la inauguración o digamos el imperio, o no es un imperio en este momento, es un gobierno grande de Azcapotzalco. Ahí están las hormigas, ¿no? Que quiere decir precisamente la iconografía de las hormigas, que es el pueblo, no el pueblo, aquí está, ¿no? El pueblo de las hormigas. Bueno, era el territorio donde había hormigas, ¿no? Y por eso el simbolismo, la iconografía también es muy importante para determinarlo, ¿no? Entonces, estas hormigas de Azcapotzalco eran quienes estaban en el gobierno, en el control, cuando apenas en 1064, acuérdense que son aproximaciones ya de los calendarios, lo que decía, ¿no? Ya son, llevan otro calendario, llevan otras ritualidades, etcétera, y posteriormente pues ya se van haciendo los ajustes para determinar las fechas, ¿no? Y las fechas pues son más o menos exactas, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, más o menos en 1064, ahí está la mitología mexica, ¿no? Huitzilopochtli es quien finalmente les dice, esto es lo que sí vimos en la primaria, cómo es que Huitzilopochtli se le aparece, bueno, también obviamente la forma en la que nos contaron esta historia es muy folclórica y además pues es muy general, ¿no? Acuérdense también, lo hemos platicado, una cosa muy importante que las escuelas en México y en Latinoamérica buscan fomentar en sus estudiantes es el concepto del nacionalismo y el concepto del reconocimiento del civismo, ¿no? El reconocimiento también del gobierno, etcétera, para que podamos todos vivir en paz. Entonces, digamos que en segundo o en tercero o hasta en quinto término viene realmente el enseñar o el conocer la historia. Entonces, por eso es que en los programas de estudio se pasan muy rápidamente, pero se conocen ciertos puntos muy particulares. Y este es un punto así casi casi de postal, ¿no? Este sí lo conocemos. Huitzilopochtli le dice a los mexicas, o se aparece a los mexicas, y les dice que tienen que pues, estar en este peregrinaje que vienen de las 7 cuevas de Chicomostoc o de Aztlán, de este territorio, vienen de ahí. Ya se les adelantaron los Azcapotzalco, ya se les adelantaron estos tepanecas. También había chichimecas en la comunidad de Azcapotzalco, pero bueno, la mayor cantidad eran tepanecas. Entonces ya se les adelantaron y entonces, bueno, Huitzilopochtli les dice, tienen que ir, peregrinar y establecer su ciudad hasta donde vean a un águila devorando una serpiente en un nopal, ¿no? Estas también son cuestiones que se han ido. No, a final de cuentas no se establecieron donde vieron esto, sino donde se los permitieron, ¿no? Entonces empiezan en 1064 este recorrido, dijimos que eran varios, ¿no? Aquí están los aztecas, vean, aquí está Huitzilopochtli, y empieza el recorrido 1054 y pues van hacia adelante. Hay dos fechas también, bueno, hemos estado, no sé si se habrán encontrado también con la fecha de 1111, también esa fecha por ahí anda, tratando de decir que fue la fecha
del viaje mítico, ¿no? De los mexicas. Entonces, ahí van. También los acolguas también empiezan el peregrinaje un año después, o bueno, digamos en 1130 aproximadamente. Los acolguas tienen esta iconografía, se les llama los hombres o la gente del hombro así del brazo, por eso este es un bracito, aunque no parezca, este es el hombro y luego esta es la mano. Y estos son los acolguas, ¿no? Esto es también una comunidad que comienza desde de las siete comunidades, ¿no? Peregrinan y empiezan ahí, también van a ser muy importantes. Son grupos pequeños, ¿no? Son grupos pequeños, ya imagínense así como hormigas, como en Azcapotzalco, ¿no? En Azcapotzalco ya se empezaron a juntar la mayoría, pero todavía vienen otras, ¿no? Y algunas sí pasan por Azcapotzalco, pero se siguen, algunas están buscando dónde asentarse, ¿no? Los acolguas están buscando, igual que los mexicas, están buscando cómo asentarse. Aquí leí que decía aztecas, también el término azteca es muy ambiguo, ¿no? Porque azteca viene de Aztlán, ¿no? Aztlán, que precisamente decíamos, las siete tribus vienen de Aztlán, entonces todas son aztecas, aunque al final de cuentas, acuérdense que cuando termina la conquista, spoiler, ¿no? Alerta de spoiler, cuando termina la conquista, pues todos los grupos indígenas van a ser lo mismo, indígenas, ¿no? Ya no va a haber diferencia. Entonces, esto ya es muy dramático, lo vamos a ver más adelante, pero en este momento, pues sí hay una distinción y esta distinción de estos siete grupos, todos vienen de Aztlán, por lo tanto, todos son aztecas, ¿no? Entonces, para que no se confundan, los mexicas también son aztecas, ¿no? Los acolguas también son aztecas, los de Azcapotzalco, los tepanecas, también son aztecas. Entonces, bueno, todos son aztecas porque vienen de Aztlán, pero ahí empiezan a irse asentando en diferentes lugares, ¿no? Y sobre todo también a ir consolidando la cultura de cada una de estos pueblos, ¿no? Los mexicas se van a ir diferenciando un poco más, aunque todos hablan náhuatl, todos entienden, pero se van a ir identificando cada uno de ellos. Y también lo que decíamos muy al principio, ¿no? La interpretación de los dioses, estos dioses o estas entidades, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, ya tienen el nombre náhuatl, ¿no? A las deidades que anteriormente pues, han existido como la dualidad, como la fertilidad, etcétera, ahora ya tienen el nombre mexica, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, con el paso de estas fechas, de estas épocas, como decíamos, desde el 1000, desde antes, ahí van, ¿no? Consolidándose. Bueno, aquí se escribió el códice Dresde, que es maya, ¿no? Acuérdense, hay que hacer la distinción. Los mayas están en el sur, ¿no? Los mayas no hablan náhuatl, hablan maya. Entonces, ahí hay una distinción de cultura, aunque se parecen, y eventualmente los mexicas también van a llegar hasta la región maya y los van a someter, ¿no? No a toda la región, pero sí a una parte. Y entonces va a haber, pues, elementos mexicas igual ya mezclados con los mayas. Pero bueno, digamos, es otro país, podríamos decirlo así, ¿no? Es otra región con otra cultura semejante, pero es diferente en ese sentido. Y es mucho más antigua, además, es mucho más antigua. Aquí, por eso lo decíamos, ¿no? En el 1200 aproximadamente se registró este códice, que como saben, los códices pues son estos papiros que fabricaban estos antiguos indígenas y pintaban de forma iconográfica, ¿no? No tenían letras como tal, pero sí tenían muchos iconos y tenían algunas figuritas, entonces ahí de esa manera iban registrando los eventos importantes, ¿no? Bueno, ese es un dato curioso, digamos, pero nos ejemplifica cómo es que, pues paralelamente también existían, además como ya vimos en Europa, ¿no? Que existía España y los musulmanes, igual aquí en Centroamérica, aunque era un poco más pequeño el territorio del que estamos hablando, pues existían bien definidos unos grupos y otros grupos, ¿no? Y ahí van desarrollándose, ¿no? En Azcapotzalco hubo una hambruna aproximadamente en 1225, que fue lo que provocó el desarrollo del invento de las chinampas, ¿no? También esto es muy mexicano. Acuérdense que México, bueno, el Valle de México era un lago, ¿no? Estábamos ahí en el lago de Texcoco, aquí está el mapa, ¿no? Y aquí, bueno, aquí tenemos la pintura y aquí tenemos el mapa, lo vamos a hacer ahorita más grande para que se vea. eh, a veces se nos olvida, ¿no? A los mexicanos, se nos olvida que todo esto estaba lleno de agua, ¿no? Era un lago prácticamente. Ahí tenemos, les voy a pasar la próxima clase, un mapa que me gustó mucho en donde se ve la antigua Tenochtitlan y bueno, el mapa precisamente de las diferentes regiones. Y encima está la línea de red del metro, ¿no? Del transporte colectivo, el metro. Y entonces podemos ver cómo muchas de esas estaciones en esta época pues estaban dentro del agua, ¿no? Estaban totalmente
sumergidos, bueno, no existían evidentemente, ¿no? Entonces es algo curioso porque de pronto uno empieza a recordar que la Ciudad de México pues era diferente por completo, ¿no? Era todo agua, uno se comunicaba con estas, o sea, por medio del agua, ¿no? No había, o sea, había carreteras, obviamente, pero pues el agua era parte identitaria de la región. Y de ahí es como decía, ¿no? Que surgen estas chinampas, que fue este invento, pues, debido a la sequía, tenían que pues, crear los inventos, ¿no? Los alimentos, perdón, desarrollar la producción de alimentos. Y las chinampas, como saben, son montículos, son tierra que está encima del agua, que está flotando, y ahí pueden sembrar, sembraron algunas cosas y funcionó perfectamente, ¿no? Porque pudieron abastecer a la ciudad y resolver el problema. Y además, muchos años después y en muchos lugares del mundo se ha copiado esta tecnología de agricultura, que son estas chinampas, ¿no? Ahí en el año 1265, Acatonali, que era señor de Xochimilco, bajo a la administración de Azcapotzalco, ¿no? Acuérdense, Azcapotzalco es el fuerte y dentro de todo el territorio, bueno, ahí está Xochimilco por acá, está los Tláhuac por acá, o sea, hay grupitos y están todos, digamos, conviviendo bajo el régimen de Azcapotzalco, ¿no? Entonces, ahí estamos ya desarrollando esto de las chinampas y finalmente, pues ya después, en 1325, también esta es una de estampita, ¿no? Esta es una información de estampita, la creación de México, la fundación del Imperio de México Tenochtitlan, eh, 1325, bueno, cambiaron las fechas en algún momento, también las cambiaron por motivos políticos, querían que fuera en 1321 para que coincidieran unas fechas y le hicieran algunas celebraciones, ¿no? Pero en realidad, pues estamos cumpliendo, que son 300, 500 años, ¿no? De la fundación, no, 800 años de la fundación de Tenochtitlan, ahí en México, Tenochtitlan. Este grupo de mexicas que estaban, como decíamos, ¿no? Eran pequeñitos, estaban vagando por ahí. El señor de Azcapotzalco les dio permiso, digámoslo así, aquí lo tenemos eh, en la línea de México, porque estaban vagando, y les dio permiso, les dio la oportunidad de quedarse en un territorio que primero fue Chapultepec, ¿no? Chapultepec ahorita actualmente pues está en el castillo de Chapultepec y es una parte muy céntrica de la ciudad y en esa época pues no era tan importante, la comunidad se concentraba en Azcapotzalco, que está pues digamos no tan lejos, ¿no? Pero a nivel de distancia pues sí tienen algunos kilómetros y entonces les permitieron quedarse a los mexicas en Chapultepec, los iban corriendo, ¿no? Ahí hay algunos mapas, también ya de los mexicas específicamente, en los que se va viendo cómo fueron recorriendo varios puntos específicos y de esos varios puntos se quedaban algunos años y se iban, ¿no? Eran migrantes. Acuérdense que también los del norte originalmente, las tribus del norte eran nómadas y seminómadas. Entonces, pues estaban acostumbrados a moverse y se movían ahí en muchos lugares, estuvieron, como les digo, en Chapultepec, estuvieron en varios territorios, hasta que finalmente les dieron permiso de quedarse en estos islotes, ¿no? Aquí veíamos la foto, aquí están, ¿no? Las pequeñas islas que están rodeando, bueno, que están ya dentro del lago de Texcoco y que están, digamos, pues fuera de tierra firme, por así decirlo, de donde estaba Azcapotzalco. Estaba Azcapotzalco y en las afueras de Azcapotzalco, pues ahí estaban unos islotes muy feos, ¿no? Pues ya muy lejos de todo. Para llegar al islote, pues o sea, hay que dejar tierra firme y navegar y ya era más complicado, pues dale a los mexicas ese terreno, ¿no? Que se queden ahí. Entonces, varias tribus nahuas, aquí está, ¿no? 1226 del Cuaderno de México, varias tribus nahuas de Aztlán se fueron quedando ahí en Chapultepec primero, y como decíamos, ¿no? Quien estaba gobernando era Azcapotzalco, eran los tepanecas, y se quedaron ahí a condición de que les dieran tributo y a cambio de que también les dieran algunos guerreros para poder luchar en las guerras, ¿no? En las guerras de expansionismo, que como decía, pues no eran muy violentas en este momento, pero existían, ¿no? Y ahí estaban. Entonces, ahí están estos grupos, después se fueron a Culhuacán, los mexicas, igual los corrieron de Chapultepec, aquí está el grillo de Chapultepec, y eventualmente también los corrieron de Chapultepec, se fueron a Culhuacán,
y después de Culhuacán se fueron también a varios lugares, ¿no? Y finalmente llegaron a este territorio en el lago de Texcoco, como decía, ¿no? Lugar, ese islote que está ahí fuera, pues los tepanecas le dijeron, pues ya siéntense ahí, les damos chance. Entonces quedaron ahí y ahí es donde, supuestamente, es donde vieron esta iconografía del águila con la serpiente, ¿no? Ya son las interpretaciones, pues finalmente, pues en todas las culturas siempre hay una mitología que es más bonita, que es más identitaria, más folclórica, ¿no? Más fantástica, y la parte, pues, la realidad, ¿no? Y en este caso, bueno, la interpretación de algunos científicos, algunos historiadores sobre esta realidad en particular, es que, pues, no existió como tal el águila comiéndose la serpiente, sino que llegaron al lugar y, pues, ahí se tuvieron que establecer, ¿no? Y finalmente se adaptaron desde 1325, digamos que ahí se asentaron y empezaron a fundar, o bueno, fundaron su comunidad. Acuérdense, esta comunidad dentro de Azcapotzalco era una comunidad pequeña dentro del territorio. Miren, aquí tenemos en la línea. En este momento, o sea, bueno, aquí vamos a ver, en el año de 1371 llegó al gobierno un personaje que se llamó Tezosomoc. Tezosomoc también es muy sonado, lo escuchan por ahí. Bueno, Tezosomoc era el gobernante de Azcapotzalco en este momento, por eso aquí está también el icono de Azcapotzalco y está en la línea, está aquí alto, ¿no? Está en la parte de la línea de México de la historia y más, digamos, con menos jerarquía, aquí están los primeros tlatoanis de los mexicas. O sea, los mexicas ya dentro de su comunidad pequeña, en su colonia, digámoslo así, pues ya se organizaron entre ellos y entre ellos pues ya empezaron a elegir a sus propios gobernantes y empiezan los tlatoanis, que son, me parece, 12 tlatoanis antes de que lleguen los conquistadores, ¿no? Son 12 tlatoanis que gobernaron el pueblo específicamente de los mexicas. Entonces vean ahí la diferencia, ¿no? Azcapotzalco contiene a los mexicas en este momento y los mexicas tienen autonomía, tienen ahí su gobierno, pagan obviamente tributos, pero son inferiores, ¿no? Ya está Tezosomoc, que cuando llega al gobierno, Tezosomoc ya era un poco más bélico y Tezosomoc ya quería expandir un poco más el territorio, ¿no? Y dominar otras zonas que tuviera alrededor. Acuérdense que prácticamente estos grupos de los antiguos mexicanos eran comerciantes, prácticamente todos. Acuérdense también que, o sea, vean la perspectiva, en este momento no existía el capitalismo para ellos, o sea, el concepto de la compra-venta del dinero como tal, utilizaban el cacao, por ejemplo, ¿no? Utilizaban el maíz, utilizaban el intercambio como formas de comercio, pero el capitalismo como tal no existía, ¿no? Entonces luego hay un paréntesis, ¿no? Luego uno piensa que no existe otra forma económica viable que pueda realmente funcionar en la sociedad. Bueno, ha habido muchas a lo largo de la historia y en este momento se manejaba esa, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces Tezosomoc empieza a expandirse. Aquí tenemos 1376, el primer Tlatoani, Acamapichtli, y el segundo Tlatoani, Huitzilihuitl. Estos dos son los primeros tlatoanis, el primer tlatoani mexica, el segundo tlatoani mexica, aquí vamos a ver el tercero, ya van de forma paralela, ¿no? Y de forma todavía más paralela, vemos acá en la línea cómo es que en Europa se está desarrollando el Renacimiento, están con el concepto del humanismo, lo que decíamos la clase pasada, ¿no? El humanismo, este concepto de la libertad, la revolución industrial, ahí viene, ¿no? Ahí vienen los inventos, todo lo que veíamos de forma paralela en Europa, ahí se está manejando, ¿no? Por eso aquí está la etiqueta del capitalismo de la burguesía, porque este era el mundo paralelo que estaba ahí en Europa en esta época. Bueno, Azcapotzalco, bajo Tezosomoc, que es aquí está este personaje, empieza una campaña, como decíamos, ¿no? De expansión. Ahí están los guerreros, empiezan a expandirse, sobre todo con este pueblo guerrero que era Texcoco. Estos 7 pueblos que vimos acá en la línea de México, bueno, estos 7 pueblos de alguna manera competían entre sí porque todos tenían el mismo origen. Entonces, de alguna manera, pues todos se ubican dentro del mismo origen como hermanos y entonces, pues no les gustaba mucho que un hermano, que en este caso pues era Tezosomoc, o eran más bien los de Azcapotzalco, pues empezaran a dominar a los demás. Estas identidades se iban dando con el paso del tiempo, se iban consolidando, como decía, ¿no? Las culturas se van consolidando, pero pues no les gustaba que hubiera competencia entre ellos. Y entonces, como decía, ¿no? Azcapotzalco empieza esta expansión y empieza a luchar en contra de Texcoco.
y derrotan a Texcoco. Entonces Azcapotzalco empieza a tener más poder, ¿no? Dentro del territorio nacional, bueno, el que ahora es nacional, empiezan a tener más territorio. Y además otra cosa importante es que muchos de estos gobernadores, como vienen del mismo origen, pues eran familia o se casaban entre ellos, generaron dinastías, así como en Europa, igual, así como en Europa que el rey de España estaba casado con la hija del príncipe de Francia, etcétera. Igualmente, ¿no? Aquí en América prehispánica se buscaba este linaje conservarlo y toda la clase gobernante pues se mantenía de alguna manera y esto obviamente pues no le gustaba a muchos, ¿no? No le gustaba a muchos. Y había algunas guerras en el sentido de que buscaban reivindicar este poder. Y en este momento, 1414, como decíamos, la guerra entre Azcapotzalco y Texcoco, gana Azcapotzalco, gana Tezosomoc, mantiene el poder. Y vean aquí paralelamente, igual, aquí tenemos este símbolo, a lo mejor no se ve muy bien, pero es el mismo símbolo de aquí. Es el águila comiéndose la serpiente, ¿no? Es el símbolo con el que identificamos a los mexicas. Ya vimos que los acolguas, por ejemplo, tenían este símbolo del hombro y los identificamos así, ¿no? Bueno, y aquí en este caso, de forma, como decíamos, paralela, el tercer Tlatoani de los mexicas, Chimalpopoca, en 1417 gobierna este pequeño territorio de los mexicas, paralelamente, ahí van. Entonces, aquí está, por eso está en rojo, ¿no? Acuérdense que cuando está en rojo implica que hay una guerra, hay un conflicto. Y entonces mencionaba ahorita la cuestión de las dinastías, porque estas dinastías de Texcoco, bueno, el gobernador de Texcoco, el hijo del gobernador de Texcoco, el hijo del gobernador de Texcoco, resultó ser un personaje que también conocen muy bien que se llamó Nezahualcóyotl. Aquí está su foto. El hijo del gobernador de Texcoco fue Nezahualcóyotl, al que Tezosomoc sometió en la guerra, ¿no? En la guerra de 1414. Entonces, el hijo, este Sosomoc, escapó de esta masacre porque estuvieron enfrentándose durante varios años y entonces finalmente Azcapotzalco logró derrotar a Texcoco y quemaron el templo, masacraron al gobernador, etcétera, pero Nezahualcóyotl pudo huir y pidió, como decíamos, ¿no? Eran dinastías, pidió ayuda a unas tías, a una familia que tenía en lo que actualmente es Ciudad de México, ¿no? En el territorio que le habían dado a los mexicas. Entonces se fue a esconder ahí y los mexicas, bueno, y perdón, bueno, sí, los mexicas lo protegieron, lo capturaron, lo guardaron, pues, y Tezosomoc estuvo persiguiéndolo, ¿no? Buscó perseguirlo, pero digamos que no lo logró, no logró capturarlo, y entonces muere. Y su hijo se llamó Maxtla, y entonces el hijo de Tezosomoc, Maxtla, que es quien hereda el gobierno, aquí está, ¿no? Tenemos aquí el incendio con el que ganaron a Texcoco y posteriormente pues van a buscar, va a morir Tezosomoc y su hijo va a heredar el poder, Maxtla, como decíamos. Aquí está, ¿no? El poder de Azcapotzalco, están las hormigas todavía, ¿no? Están en el poder. Y finalmente, pues Maxtla va a estar buscando ejecutar a Nezahualcóyotl, perdón, lo va a buscar y esto lo va a llevar a perseguirlo hasta el territorio en el que actualmente es la Ciudad de México, territorio de los mexicas. Entonces los mexicas lo tenían ahí guardado y entonces a Maxtla se le ocurre asesinar a Chimalpopoca. Chimalpopoca, como decíamos, era el gobernador de los mexicas en esa época. Entonces ahí ya se metió directamente con los mexicas, ¿no? O sea, primero está peleándose con Texcoco y con el hijo, que era Nezahualcóyotl, y ya después se metió con los mexicas al haber matado a Chimalpopoca porque los estaban protegiendo a Nezahualcóyotl. Entonces, en ese momento se organizaron, después el Tlatoani que siguió fue Izcoatl, de los mexicas. Izcoatl dijo, ¿cómo es posible que nos estén sometiendo los de Azcapotzalco, sobre todo Maxtla? Vamos a rebelarnos, ¿no? Y entonces organiza esta famosísima triple alianza con estos otros grupos que también eran de los 7 que habían venido o sea, todos eran del mismo origen, ¿no? Todos eran de Aztlán, todos eran aztecas, como dijimos. Entonces se organiza con estos otros grupos
con Texcoco, con quien los habían sometido, con Tlacopan, que actualmente es Tacuba, que es vecino, o sea, Tacuba es vecino a Texcoco, o sea, todo está muy en un territorio muy cercano, ¿no? Tlatelolco también era una ciudad que igualmente pues estaba sometida, y Tenochtitlan, que finalmente Tenochtitlan eran los mexicas, y se organizan todos, bueno, quien organiza todo esto es Izcoatl, ¿no? El mexica, el Tlatoani, el gobernador de los mexicas, organiza la Triple Alianza, ¿no? Los pone de acuerdo a todos. Eh, Aquí están los símbolos. Obviamente, bueno, este símbolo es del metro, sí lo han visto, ¿no? Este símbolo de aquí es la iconografía del metro de la Ciudad de México. Obviamente no existía el metro y obviamente tampoco existía ese edificio, ¿no? Pero sí es más fácil identificar cómo es que dentro de la ciudad, o sea, ahorita como decía, al final cuando se fueron los españoles, pues ya todos son indígenas y despectivamente, ¿no? Son indios y ya. Pero pues ahora que lo estamos viendo desde esta perspectiva, aunque todos somos mexicanos, bueno, sí vemos la diferencia de estos territorios, ¿no? Actualmente ya son delegaciones de la delegación de Miguel Hidalgo, por ejemplo, la de Texcoco, son delegaciones o colonias, están divididos, pero todos están dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ahí están la distinción, pero sí son diferentes pueblos, ¿no? Sí tienen diferentes religiones, no religiones como tal, sino más bien rituales, ¿no? Elementos culturales, pero pues todos son de Aztlán, todos son aztecas y todos viven en el mismo lugar y todos están sometidos por Azcapotzalco. Entonces, Izcoatl, pues los organiza y hace esta triple alianza. Ahí está Texcoco, como decíamos, Tlacopan, los tepanecas, los acolguas y los mexicas, ¿no? Ahí están. Vean cómo hay tres diferentes culturas, poblaciones, pero quien lidera son los mexicas. O sea, los mexicas como que absorbieron poco a poco a estos grupos, sobre todo porque Izcoatl, que era mexica, era el líder, finalmente fue el líder de esta triple alianza. Y esta triple alianza pues va a enfrentar directamente a Azcapotzalco, ¿no? Aquí está la batalla en Azcapotzalco en 1428, después de, como decía, ¿no? De la muerte de Chimalpopoca, se organizan, ahí está la flechita, ¿no? Bajan aquí, matan a Chimalpopoca, y luego sube al poder Izcoatl. Izcoatl organiza la Triple Alianza, y la Triple Alianza organiza la batalla en contra de Azcapotzalco, y como bien saben, pues sí, gana los mexicas y Tenochtitlan, y entonces en ese momento el gobierno del territorio nacional cambia, ¿no? Por completo, porque ahora los mexicas, gracias a la Triple Alianza, tienen el poder. A ver, rápidamente para que recordemos, estábamos que ya fue la batalla de Azcapotzalco. La batalla de Azcapotzalco terminó con el gobierno de Azcapotzalco. Estos grupos que estaban ahí un poco medio débiles, algunos del Azcapotzalco se empezaron a hacer fuerte, pero finalmente se enfrentaron a los mexicas por esta cuestión del asesinato de Chimalpopoca, y entonces los mexicas organizan esta triple alianza y llegan a derrotar finalmente al gobierno de Azcapotzalco y se establece el gobierno de los mexicas con Izcoatl a la cabeza, y ya para esta época ya había crecido Nezahualcóyotl cuando se les escapó. Aquí estamos un poco acá atrás, cuando se les escapó a Tezosomoc. Aquí está la cara de Tezosomoc. Cuando se le escapó a Tezosomoc, Nezahualcóyotl, que huyó, era un niño, Nezahualcóyotl era un niño, y ya más adelante, pues ya se hace hombre, ya es grande, y después de la guerra, pelea en la guerra, obviamente, y después de la guerra va a gobernar su estado, el que estaba donde vivía, ¿no? Texcoco. Entonces, él va a gobernar Texcoco, y acuérdense que, bueno, Nezahualcóyotl también es muy reconocido en la actualidad ya, porque lo hemos visto, hemos escuchado su poesía, ¿no? Hemos sabido que es un poeta o que fue un poeta. Y bueno, ya ahorita no vamos a platicar la poesía. Aquí están los mexicas gobernando a partir de 1429. La guerra fue en 1428, ya en 1429 tomaron el poder y empezaron a establecer su perspectiva en el territorio nacional, ¿no? En México. Ahí está, bueno, ya dijimos que no fue, vean el tiempo que pasó, ¿no? Desde que establecieron el imperio, la fundación de Tenochtitlan. De los elementos más importantes de los mexicas era esta cuestión de los sacrificios humanos. Les dije hace rato que tendremos que hacer un programa en el futuro para hablar acerca de las mitologías, porque, como decía, se van mezclando y es una parte muy importante porque la perspectiva de los mexicas tiene mucho que ver con su teología.
con la forma en la que los sacrificios humanos representan una normalidad en su vida, ¿no? Por eso hicimos la semejanza al principio de que cómo es que en Medio Oriente pues, tienen tres esposas y es normal, ¿no? Bueno, no es que tengan tres, pero la posibilidad, ¿no? Es normal, ¿no? ¿Cómo es posible que los chinos coman ratas? ¿No? Pues es normal. Bueno, aquí era normal que hicieran sacrificios humanos, ¿no? La gente, después de varias generaciones, porque no nada más estuvieron ahí, bueno, estuvieron varios años, varios cientos de años gobernando los mexicas, pero la gente, las nuevas generaciones ya lo asumieron como normalidad, ¿no? Ya hemos platicado en otros momentos, en otros lugares, esta cuestión de la normalidad, cómo muchos de los gobiernos, los medios de comunicación manejan ciertos elementos poco a poco para normalizar su aceptación en el público y de esa manera pueden intervenir o pueden influenciar en las políticas de muchas maneras, ¿no? Y bueno, en este caso, pues la cuestión de los sacrificios humanos, la cuestión de la ritualidad, pues todo estaba en un conjunto de cuestiones teológicas y cuestiones reales, de gobierno real, ¿no? Los sacrificios eran reales. Las guerras floridas van a ser reales. Estas guerras floridas que, como saben, no buscaban matar al enemigo como tal, sino capturarlo y darlo en sacrificio ritual. Y esto era una normalidad, ¿no? Es un punto muy importante por el cual cuando van a llegar los españoles en el futuro, no van a vencer inmediatamente. O sea, hubo muchos, vamos a ver todos los elementos que hubo, pero uno de ellos fue que los mexicas buscaban capturar vivos a los españoles para ofrecerlos en sacrificio. Y los españoles, sabiendo lo que esto implicaba, pues llegaban a matar, ¿no? Y esta cosmovisión, este paradigma cambia radicalmente la forma en la que uno ve la vida, ¿no? Incluso, bueno, hacían sacrificios propios, ¿no? Los mexicas se punzaban con unas puntas de maguey, se punzaban, se sacaban sangre, diferentes partes del cuerpo, para ofrecerla a Huitzilopochtli, a las diferentes deidades, a Tonatiuh, el dios del sol, ¿no? Por ejemplo, para poder, como decía, asegurar el ciclo de la vida. Entonces es muy interesante. Tenemos que hablar en una sola clase al respecto de esto, pero es importante también que lo tomen en consideración porque cuando se hace también una crítica a una acción, por ejemplo, al hecho de, no estoy defendiendo tampoco, ¿no? La ritualidad de sacar el corazón o cortar la cabeza, pero si la vemos desde la perspectiva occidental, pues uno se horroriza por lo que significa, pero incluso los mismos prisioneros, no es que fueran felices para ser muertos, ¿no? No querían morir, evidentemente, pero había una cuestión de honor y de cuestión de sacrificio muy, muy esparcida por el territorio, por el mundo, y muy aceptada. ¿No? Entonces, este es un elemento importantísimo que después van a sufrir precisamente los mexicas cuando quieran capturar a los españoles vivos y les sea más difícil ganar la guerra, ¿no? Bueno, ahí está. Estos elementos se empiezan a implementar dentro de la cultura, dentro del territorio nacional. El calendario mexica que también tiene muchos elementos, como decíamos, ahí están muchas de las iconografías, ¿no? Que implicaban muchos elementos, tenían varios calendarios, nada que ver con el calendario de actualidad. El calendario, lo vimos en algún momento les explicaba del calendario juliano que había implementado Julio César en el Imperio Romano, y luego el calendario gregoriano que había cambiado el Papa Gregorio X, creo, y pues que tiene las fechas no coinciden realmente pues con nada, o sea, están nada más delimitadas algunas fechas que querían representar algunas ritualidades paganas y de ahí marcaron la fecha y por eso les comentaba, ¿no? Que el nacimiento de Jesús no es en el año 0, es en el año 2 o en el año 4 antes de él mismo, ¿no? Bueno, punto y aparte. Este calendario estaba vinculado con los ciclos de la Tierra. Es un calendario pues más pues, vinculante, ¿no? O sea, la noche y el día, la luna y el sol, ¿no? Los ciclos de la luna, que tienen 28 días, tenían 13 meses, y coincidían también con los ciclos de las mujeres, con los ciclos de las cosechas. Entonces, todo este movimiento, vamos a llamarlo así, en todos los aspectos de la vida, de la ritualidad de los mexicas era muy importante, ¿no? Ya, esto también lo hemos visto en la primaria, seguramente, ¿no? Las clases sociales, el Tlatoani, acuérdense que era el más importante, era el gobernador, y las clases sociales no distaban mucho de las clases sociales que vemos ahora, en el sentido de que las clases privilegiadas reciben educación privilegiada,
¿no? La educación para gobernar. Las noblezas, pues obviamente les buscaba, como decía, ¿no? Eran dinastías y buscaban educarse para poder mantener el control del poder. De los guerreros también, ¿no? Los guerreros que iban al Calmecac, que iban al Tepochcali, al Calmecac y al Tepochcali, que eran estas instrucciones militares, esta universidad, digámoslo así, para aprender a pelear, para aprender a gobernar. Y a partir de ahí, pues ya había gente común, ¿no? La gente común que tenía sus oficios y que pagaban el tributo a los tlatoanis, etc. El color café, en el fondo de las fichas, implica cuestiones de tipo político. Entonces aquí explicamos cuestiones sociales de color azul, cuestiones políticas de color café y cuestiones culturales de color rosado, ¿no? Ahí están estos elementos importantes de los mexicas. Gobiernan con una monarquía teocrática, como dijimos. Está el Güey Tlatoani, que es el máximo gobernante, y a quien le rinden tributo varios pueblos, ¿no? Los que estaban ahí alrededor. Son características particulares. Bueno, aquí está lo de la guerra que vimos, elementos de la cultura, ¿no? Bueno, de la actualidad del metro, ¿no? Aquí está el metro Tlatelolco y estaba el de Texcoco, no, Azcapotzalco, perdón, Azcapotzalco. Bueno, ahí está esta guerra que vimos que finalmente llevó a cabo Tezosomoc en 1371. Aquí están los tlatoanis que van gobernando los primeros, el primer mexica, el segundo mexica, es que aquí va cronológicamente. Pero nosotros ya estábamos por acá, ya estábamos precisamente después de la estábamos viendo el paralelismo del gobierno de Nezahualcóyotl junto con el de Izcoatl, ¿no? Ahí en ciudades hermanas, pero finalmente ya en Tenochtitlan pues empezó a ser una ciudad muy importante. Y como decíamos, a partir de este año de 1428 va a comenzar el expansionismo mexica. Expansionismo, así como lo hemos visto, como lo hemos estudiado cuando Estados Unidos se va expandiendo o como cuando el que quiera, ¿no? Rusia también que se expande, bueno, esta gran potencia en este momento, los mexicas, se van expandiendo igualmente, ¿no? Están buscando controlar los territorios, no nada más aledaños, sino quieren llegar a la parte sur de los mayas, quieren tomar el control de los mayas, pero vean, no tiene tanto tiempo en realidad, o sea, 1328, de 1400, perdón, 1428 para acá, es cuando se empieza a consolidar el poder, ya tenían obviamente un gran poder, los mexicas con la Triple Alianza, y a partir de ahí se empiezan a expandir. Entonces, realmente, pues hagan las cuentas de 1428, 29 a la época que llegaron los españoles en 1400, bueno, en 1519 que llegaron y 1521 que se impusieron, pues ya en ese momento, pues apenas tenían unos pocos cientos de años de haber empezado a expandirse en este territorio. Y ahí empiezan a expandirse, pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, aquí está paralelamente el capitalismo occidental. Aquí vemos el dibujo del mundo, perdón, ¿cómo se llama? Del hombre de Vitruvio, paralelo, ¿no? El mundo europeo está en otra onda, decimos en México, está en otra cuestión, está en otra cosa totalmente distinta, mientras están los mexicas peleando por expandirse, por ir imponiendo sus tributos, todos los pueblos tenían que rendirles tributos, tenían que donarles, eh, se les llamaba cargas a unas cajas en donde metían ahí los diferentes productos y eran números de cargas que tenían que pagar los pueblos, que tenían que tributar, cargas de cacao, cargas de maíz, cargas de diferentes productos, ¿no? Y también tenían que ofrecer mano de obra para construcción de pirámides y de cuestiones. Todas estas culturas, incluso Azcapotzalco, ya me estoy regresando para que lo vean, aquí Tezosomoc, incluso ellos tenían pirámides, ¿no? Las pirámides son estos construcciones muy comunes en esta época prehispánica, en donde establecían ahí los altares, ¿no? Azcapotzalco también era guerrero, Azcapotzalco también ejecutaba a sus guerreros, pero no era tan bélico como los mexicas, es lo que cambia todo, ¿no? Los mexicas de pronto tienen esta gallardía de quererse expandir y entonces empezar a dominar a todo el mundo y empiezan a someterlos. Pasa el tiempo, como decíamos, tienen varios diferentes tlatoanis a lo largo del tiempo. Aquí está, por ejemplo, Moctezuma I, 1440, que es el padre de Moctezuma que conocemos actualmente. Bueno, que va a venir posterior, ¿no? Moctezuma II. Está Axayacatl, el sexto Tlatoani, y siguen habiendo disputas con respecto al gobierno, ¿no? Al control de los territorios de México. Se van expandiendo los mexicas, van implementando, como decía, ¿no? Las guerras floridas, van capturando a los diferentes grupos. Hay grupos
hay algunas poblaciones que no se logran controlar tan fácilmente, ¿no? Hay otras que sí las dominan, básicamente las pueden controlar, las pueden someter fácil, pero hay otras que les quedan un poco más lejos, que no se van a dominar en este momento de inmediato, ¿no? Entre ellas están los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, ¿no? Los tlaxcaltecas no se dejaron dominar por los mexicas, y los mexicas van a mantener una especie de rencor en contra de este pueblo, precisamente ahorita porque no los pueden dominar. Y más adelante, ¿no? Alerta de spoiler, porque se van a unir con los españoles que lleguen, con Hernán Cortés, para derrocar a los mexicas, ¿no? Que ya los estuvieron ahí tratando de derrocar en un principio. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto en el futuro, en la próxima clase, en la próxima sesión para terminar. Bueno, no terminar porque tenemos otras dos sesiones. Vamos a hablar en la próxima sesión todavía del mundo prehispánico para ver en qué manera los encontraron los españoles y de qué manera se fue desarrollando esta conquista. Vamos a recorrer todo el periodo de Hernán Cortés, todo el camino de Hernán Cortés desde que llegó en Cuba, y luego vamos a ver cómo va recorriendo Veracruz, cómo llega hasta el centro de la ciudad, cómo se impone, y vamos a ver todo esto en las próximas sesiones para entender la conquista de México. Les agradezco mucho la atención prestada a este video y los invito a que nos acompañen la próxima semana. Los invito también a que si tienen dudas, comentarios, cuestiones, las manden al grupo de WhatsApp. Ahí es nuestra forma de comunicación mucho más fácil. Y yo no me despido, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.